Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Nosotros como Intelligent Training queremos invitarlos a tener un pequeño acercamiento al mundo de la ciberseguridad. Por ello, el día de hoy vamos a hacer un video corto en el que vamos a explicar qué es la ciberseguridad y vamos a darles 5 recomendaciones para gestionar la seguridad desde Microsoft 365. Primero vamos a hablar un poco de qué es la ciberseguridad. En la actualidad, muchos de los usuarios que están utilizando los diferentes servicios electrónicos, cibernéticos, correo electrónicos, plataformas de mensajería instantánea, de gestión de tareas, de gestión de proyectos, han tenido la necesidad de no conectarse únicamente desde sus entornos de trabajo, sino también de incursionar en otros entornos como son su hogar, como son sitios públicos donde se conectan a redes de Wi-Fi, sitios de personas cercanas. Y es aquí donde hemos visto que se generan algunas series de brechas de seguridad en cuanto a la información que tienen las personas. Los usuarios se conectan a su información mediante datos de seguridad como lo son usuarios y contraseñas, pero esto no garantiza 100% que los datos, la información y los recursos organizacionales se encuentren 100% seguros solamente al acceder por medio de autenticación a estos insumos. Toda esta situación hace que existan muchas más posibilidades y que haya una gran brecha para que en cualquier momento se puedan generar filtraciones de seguridad mediante métodos sofisticados que a través de entes maliciosos, de archivos infectados, de links, de archivos contaminados que pueden llegar a los usuarios, puedan obtener acceso y robar información de datos organizacionales. Estas cifras aumentan cada año dado que las empresas tienden a confiar mucho en la seguridad básica y tradicional que tienen implementada y no procuran implementar sistemas de gestión de seguridad más avanzados y más robustecidos que los que tienen actualmente. Es aquí donde la ciberseguridad se convierte en una manera de generar estrategias, métodos, procesos, recomendaciones y procedimientos que generen soluciones que ayuden a proteger los sistemas críticos, las redes y los datos de la empresa contra ataques digitales. Existen varios tipos de amenazas de seguridad que se pueden dar y presentar de diferentes maneras. Desde el acceso a dispositivos, desde las redes a las que se conectan las personas, desde la manera en que acceden a su información y vamos a hablar un poco acerca de cuáles son esos tipos de amenazas de seguridad a la que nos enfrentamos hoy en día. Primero vamos a hablar acerca del malware. El malware es un término en el que hacemos referencia a un software malintencionado. Cuando hablamos de software, es una aplicación que se instala en nuestros computadores. ¿Qué es lo que hace este tipo de archivos maliciosos? Se instalan en el computador a través de una red o a través de algún tipo de conexión con el usuario o con el equipo del usuario y una vez instalado este software lo que hace es tratar de obtener información como datos de claves, contraseñas, correos, números de cuentas, información confidencial que el usuario tiene almacenada dentro de su equipo o que tiene dentro de los entornos en los que está trabajando desde su computador. ¿Cómo un usuario puede tener un malware en su equipo? A través de vínculos. Generalmente, cuando se descargan aplicaciones de Internet, pueden venir empaquetados con algún tipo de aplicación o cuando un usuario hace clic en un vínculo que no es totalmente seguro, puede generar la ejecución de dicho programa que se instala en el computador y empieza a generar esa búsqueda de información en nuestros dispositivos. Otro tipo de amenaza es el ransomware. Esta es una modalidad en la que el atacante accede a la información que está alojada en los dispositivos y a través de un método de cifrado los hace inaccesibles, es decir, que el dueño o el propietario de la información no puede acceder a esos recursos así sean propios. ¿Para qué se hace esto? Con el fin de generar un proceso de extorsión. Yo puedo liberar la información o puedo publicarla si es información sensible, pero si usted me concede algún favor, algún dinero, entonces esta es otra modalidad que se puede presentar donde se inhabilitan los archivos y se pide una recompensa para no publicarlos o para liberarlos. ¿Cómo con Microsoft 365 podemos generar algún tipo de recurso que nos ayude a mitigar este tipo de riesgos mediante la configuración de los vínculos seguros? Dentro de Microsoft 365 es posible configurar dentro de nuestras políticas de seguridad mediante
herramientas sofisticadas, una propiedad o una característica en la que los vínculos sean analizados antes de ser visibles por los usuarios. ¿Esto qué va a generar? Que antes de dar clic se haya hecho un análisis de seguridad garantizando que este vínculo puede ser abierto por el usuario. Del mismo modo, se pueden configurar los adjuntos seguros. Antes de que se entregue el correo electrónico, se puede dejar una vista previa del texto que hace parte del mensaje y del adjunto, pero el usuario no lo va a poder descargar hasta que Microsoft haga un análisis y verifique que este archivo específicamente puede ser abierto por el destinatario. Otro tipo de amenazas es la ingeniería social. En este tipo de amenaza hay una interacción mucho más cercana o una interacción realmente real entre el atacante y una de las personas con las que se desea hacer el ataque. ¿Cómo funciona? Esta persona genera una relación de confianza donde conversan, hablan y en algún momento puede hacer un ataque mediante el envío de un link. El usuario que está siendo atacado da clic por la confianza que tiene con el atacante y aquí se descarga un malware. Entonces es un ataque compuesto primero por un trabajo previo donde se genera un vínculo de confianza y después se busca por medio de esa confianza generar algún ataque mediante alguna de las modalidades de las que estamos hablando el día de hoy. Otra de las modalidades es el phishing, que es muy conocida actualmente. En esta modalidad, el atacante se hace pasar por otra persona o por una entidad. Un ejemplo, yo estoy afiliada a una EPS y alguien, el atacante, se hace pasar por la EPS para enviar dentro de un mensaje de correo electrónico un vínculo inseguro o un adjunto que no es seguro. De esta manera, mediante la confianza que nos puede generar la suplantación que se está generando en este momento, que no es visible para nosotros, se puede hacer la descarga de un malware mediante un adjunto o un vínculo que está siendo usado para poder conectarse con nuestra información. Otra de las amenazas son las amenazas internas. Si bien la mayoría de las personas que trabajan en una organización no tienen intenciones de acceder a la información para algún tipo de fraude, es importante tener en cuenta que la seguridad y la ciberseguridad no solamente depende de los sistemas que están implementados, también dependen de los usuarios que están haciendo uso de la información. Es por esto que se genera en algunas veces este tipo de amenazas, ya que los usuarios de manera involuntaria pueden llegar a compartir información que es confidencial, dado que no generan los permisos adecuados sobre la información que están compartiendo. Otro tipo de amenaza es la amenaza persistente y avanzada. En este tipo de amenazas, el atacante logra infiltrarse en el sistema de la organización sin ser detectado de manera inicial. Este permanece infiltrado durante un tiempo para poder conocer el core del negocio, para poder obtener mucha más información que si se hace un ataque puntual, para posteriormente poder utilizar alguna de las modalidades de las que ya hemos hablado para generar un ataque y una amenaza ya más establecida. Para mitigar un poco en este caso el tipo de amenazas internas, una recomendación es poder utilizar la herramienta de etiquetas que está incluida para ser utilizada en documentos y en correos electrónicos. Con esta herramienta, los usuarios van a poder generar una clasificación del mensaje y dependiendo del nivel de seguridad que requiera tener ese mensaje, además de hacerse un cifrado de la información, se podrá hacer un rastreo y se pueden disminuir la cantidad de usuarios que acceden a la información dependiendo del rol que cumplan de acuerdo a la etiqueta. ¿Por qué es tan importante entonces la ciberseguridad? Teniendo en cuenta de que hablamos de que son una serie de recomendaciones, procesos, implementaciones y configuraciones que se aplican a los sistemas internos de la organización para proteger y resguardar la información, debemos tener en cuenta que este es uno de los recursos más valiosos que tienen las organizaciones. La información debe ser protegida, resguardada y especialmente debe ser contenida y compartida solamente con los usuarios que se requieren al nivel de necesidad que se vaya generando. Es por ello que la ciberseguridad juega un rol tan importante dentro de las organizaciones. Tener implementadas soluciones apropiadas van a permitir que los negocios y los gobiernos puedan utilizar de una mejor manera la tecnología para mejorar la manera en que se comunican y entregan sus servicios sin aumentar el riesgo de ataques. Entonces, ¿qué recomendaciones damos en relación a este tema de la seguridad?
Primero, adoptar una estrategia de seguridad de confianza cero. ¿Qué es la seguridad de confianza cero? Es un modelo o un principio en que las organizaciones empiezan con un nivel de confianza cero en las herramientas que ya están implementadas al momento. Es decir, que se replantea cómo el nivel de seguridad o cómo la estrategia de ciberseguridad a nivel interno se viene gestionando hasta el momento para empezar a diseñar una nueva clasificación en la configuración y empezar a implementar sistemas de seguridad más avanzados y robustecidos a partir de que ningún dispositivo ni ninguna identidad es 100% confiable. Al implementar este modelo de seguridad, se pueden adoptar herramientas como la autenticación multifactor que reduce la efectividad de los ataques hasta en un 99%. Otra recomendación es realizar formaciones en seguridad. La ciberseguridad no es solamente responsabilidad de los usuarios del área de TI. Como lo hablábamos anteriormente, también parte de esta responsabilidad recae en los usuarios que hacen uso de los recursos de la organización, que acceden a la información y que acceden a todos los insumos que hacen parte de la empresa. Es por ello que constantemente se deben hacer capacitaciones acerca de los sistemas implementados, acerca de recomendaciones de seguridad, y es aquí donde Microsoft ofrece un entorno llamado Microsoft Learn, donde desde la persona que hace parte de los usuarios final hasta el experto de tecnología pueden hacer cursos de seguridad cortos de manera gratuita y fortalecer sus habilidades en ciberseguridad. Otra recomendación es establecer procesos de ciberseguridad. Podemos reducir el riesgo de los ciberataques desarrollando procesos que nos ayuden a impedir, a detectar y a saber cómo responder a un posible ataque. Todo esto se puede mitigar mediante la implementación de herramientas de seguridad que nos ayuden a seguir cada uno de estos procesos. Es recomendable también revisar periódicamente el software y el hardware para reducir la cantidad de amenazas y vulnerabilidades a las que se ven expuestas esta serie de herramientas y tener claro las medidas o el proceso que se va a ejecutar en caso de que ya seamos víctimas de un ataque. Todos estos procesos no son necesarios construirlos desde cero. Podemos obtener ayuda e instrucciones del marco de ciberseguridad desde un estándar internacional como le es la International Organization for Standardization. También podemos invertir en soluciones integrales. Este tipo de soluciones actualmente tienen componentes que permiten incluir elementos de inteligencia artificial, elementos de detección de amenazas, elementos que en dado caso de que ya surja una amenaza, puedan ayudar a generar una acción que reduzca el impacto o que incluso mitigue la situación sin necesidad de que haya una intervención humana que necesite apalancar dicho proceso. Este tipo de soluciones integrales además permiten que podamos administrar diferentes recursos como son las identidades, las aplicaciones, los servicios y otros componentes que hacen parte de nuestra red de sistemas para que no tengamos que depender de muchas herramientas para hacer diferentes acciones, sino centralizar la manera en que administramos estos recursos. Podemos utilizar herramientas como Defender for Cloud que permiten una administración y creación de políticas de seguridad tanto para dispositivos como para aplicaciones y a su vez permite ampliar las capacidades a elementos de protección de Amazon Web Services y Google Cloud Platform. Y el último consejo es el acceso adaptativo seguro. Desde el modelo de confianza cero, hablamos de que debemos pensar que ningún usuario está totalmente protegido, ni ningún dispositivo está totalmente libre de amenazas. Es por ello que podemos proteger el acceso a los recursos y a los datos mediante una autenticación sólida con los elementos como autenticación multifactor, pero adicional configurar directivas de acceso adaptativo basados a los riesgos que se presenten de acuerdo a los roles sin que ello afecte la experiencia del usuario. Se gestiona internamente desde un módulo de administración de acuerdo a la herramienta que se esté utilizando. También podemos entrar a configurar los privilegios de identidad que van a tener los usuarios, ya puede ser por grupos o puede ser por roles, y ayudar a garantizar que solo los usuarios verificados y los dispositivos de confianza tengan acceso a la información.
Todo esto se puede gestionar mediante herramientas como Azure Network Security y herramientas como Microsoft Endpoint Manager que permite obtener seguridad y administración de dispositivos de punto de conexión en una plataforma de administración unificada con Microsoft Intune y Configuration Manager. Y hasta aquí el video del día de hoy. Esperamos que te haya gustado, pero sobre todo que hayas aprendido mucho. Si tienes preguntas, no dudes en dejarlas en la caja de comentarios y recuerda que somos un centro oficial de capacitación y certificación internacional en temas de tecnologías de la información. También puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales, las cuales aparecen en este momento en pantalla. Hasta una próxima ocasión.